¡Vamos, compañeros! No queremos más chamullo, no queremos más traición, queremos un movimiento para la liberación. Hoy ha sido un largo día. Comenzamos en el Astillero, recorrimos esa calle Nueva York, enfrente del frigorífico Anglo, donde pululaban esos fantasmas, como decía Paco, esa historia. Ustedes piensen un segundo. Estamos frente a una calle de empedrada y está el frigorífico, y por esa callecita caminan 30.000 trabajadores que entran y salen todos los días, que duermen con todas sus familias alrededor y que ahí en esas camas calientes, hoy estuvimos en la pensión de los obreros de 1920, fueron los hacedores de una construcción que hoy estamos conmemorando. Y digo, estamos conmemorando, para mí es una alegría muy grande, es un compromiso porque han provocado bastante los compañeros en algunas cosas, pero es un compromiso muy grande, una alegría que hemos tenido, porque estamos hoy dando un debate cultural. Estamos recuperando uno de los días trascendentes de la historia como clase, que fue clave y punto de inflexión en nuestra construcción y madurez como clase, pero que hace tratado de tergiversar permanentemente. Y yo tengo el privilegio de estar acá con tantas compañeras y compañeros que no separan la cuestión electoral de la disputa cultural, porque en última instancia la pelea contra la dependencia es fundamentalmente cultural. Cuando nos sacan los valores, cuando nos sacan nuestra historia, cuando nos sacan los sentimientos y las identidades más importantes, como esta, la que nos permitió como clase trabajadora realmente enfrentar los periodos más difíciles de la década del 90 y lo que significó avanzar desde una perspectiva distinta. La historia, yo aprendí, como la dicen muchos, que la escriben los que ganan. Seguramente, dice la canción, hay otra historia. Que lo digan los pueblos originarios, de la cual es la compañera Rita o Miriam, que anduvo la historia por ahí resistiendo hasta que Evo Morales fue capaz de parir el orgullo de los pueblos originarios, que hoy sí dicen con toda claridad que son identidad y patria como nosotros. Nos han tratado de ocultar como hacedores y protagonistas de la historia como trabajadores. Y han tratado de tergiversar el 17 de octubre. Han tratado de bajar las cosas más fundamentales. Por eso me alegra y para mí es una satisfacción ver al Colo que se está no solo lleno de sentimiento, sino incorporando cada vez más la conciencia plena de lo que viene y hacia dónde vamos. Eso fue el 17 de octubre. Y quiero compartir con ustedes hoy, a pesar de que no soy más del Partido Justicialista, renuncié al Partido Justicialista cuando Menem firmaba el indulto y entregaba el país, y no me arrepiento, pero no soy más de ese Partido Justicialista. Estoy impregnado de la cultura peronista. Es una cultura que emerge, que sale. Yo me acuerdo en la época de los 90, un día estábamos mirando la televisión por el peronismo, porque pobre piba, la más chiquita, la Julieta, estaba ahí, un día nos mira a nosotros y dice, pero al final,
¿nosotros somos o no somos peronistas? Había tanto quilombo y confusión que la verdad que era difícil explicarse que eso era el peronismo, lo que le habíamos dicho, cosas fundamentales, como para jugarnos la vida, como para jugarse la vida de tantas y tantos compañeros. Desde esa cultura venimos a reivindicar el 17 de octubre. Una cultura que yo sí siempre me dio bronca, y lo quiero decir, contra todos los pseudo-intelectuales de izquierda que decían que el 17 de octubre se había acabado el movimiento obrero. Porque hasta ahí venían todos con expresiones de izquierda. Partido Socialista, Comunista, Sindicalista Revolucionario, todo distinto. Pero parecía que el 17 de octubre había venido, como decía el Colo, alguien que le había transformado la cabeza a los negros, a los cabecitas negras, y que los había convencido de que podía ser transformador y que se habían olvidado de toda la historia. Es una vergüenza. Yo por eso peleo mucho contra algo que me salía antes naturalmente y hoy no me sale más. Cuando hablamos de los compañeros del interior, los cabecitas negras. Yo no nombro más la palabra interior, porque si no estaríamos en el exterior. Y los compañeros son de las provincias, de las localidades, de las ciudades. Son constructores. Los subestimaban como si ser del interior para ellos era ser un tonto en la construcción política. La mayoría de los trabajadores eran los protagonistas, no porque eran tontos, sino porque sabían lo que se estaba jugando. Y además subestimaban a los compañeros de la provincia, a tal punto que a veces nos vaciaron la cultura, que también muchos de los nuestros dicen que eran cabecitas negras que vinieron de las provincias y por eso los convencieron. Y se olvidan lo que fueron las luchas de la Patagonia rebelde, de lo que fue la lucha contra la masacre de Oberá, lo que fue la forestal. El primer palo de los docentes no se hizo en la capital, se hizo en Mendoza en 1916. Los compañeros del país fueron y dieron ejemplo en todo el país de lo que era la construcción. Pero había otra historia también que nos vendían, que eso eran de mi palo. Los intelectuales del PJ decían que el movimiento obrero había empezado el 17 de octubre. Claro, con lo que hicieron después, ¿cómo iban a querer que empezara antes? No querían asumir que nosotros somos hijos del anarquismo, del comunismo, del socialismo, del sindicalismo revolucionario que alumbró en el mundo como clase trabajadora. Somos una clase de más de 160 años y el 17 de octubre es un punto de inflexión. Uno no lo querían porque se perdieron como los partidos, ya no eran la conducción. Y otros no se querían hacer cargo del quilombo que traía la clase. Pero compañeras y compañeros, el 17 de octubre, en ese confederal que hablaba el Colo, no había peronista. Ningún dirigente era peronista. Los secretarios generales de los gremios habían asumido el 30, 31, 32, 35. No podían ser peronistas. Eran representantes de las ideologías de la clase. Silverio Pontieri, trabajador ferroviario de La Plata, era en ese momento secretario general de la CGT. Y lo traigo como homenaje a todos los trabajadores. ¿Saben cuál fue la primera lucha que tuvo Silverio Pontieri? En 1916, acá, en la huelga de los ferrocarriles de La Plata. Así se educaban los compañeros al frente de la lucha de esos trabajadores que en 1916 comenzaban la gran transformación para ganar el gobierno de la Argentina. Y así todo, Eran de un partido, del otro.
pero hubo algo que los convocó. Y de eso quiero hablar también. Los trabajadores somos jodidos. No nos ganan tan fácil la confianza, ¿eh? Yo me siento hoy feliz de caminar por el astillero, pero hay que demostrar, ¿eh? A los trabajadores, yo me acuerdo en mi primera asamblea en minería, en los talleres, era un comedor grande con plato de loza, y cuando fui ahí a hablar por primera vez, un mocoso irreverente, los compañeros que hacían ruido normalmente con los platos ese día, era la batucada mejor que la de ustedes, era impresionante el ruido. Y el sordo González me dijo, tené cuidado, pibe, ¿cómo te van a creer? ¿Sabés cuántos se pararon adelante de todos estos viejos y le prometieron que le iban a dar el oro y el moro, que iban a comprometerse de por vida, y a los 2, 3, 4 años se tomaron el buque? Los trabajadores tardan en agarrarte, pero cuando te agarran no te sueltan, ¿eh? Cuando te aprenden a tener confianza, uno hace un crack que es espectacular y maravilloso. En la perseverancia, la construcción, esto que piden que seamos leales sin dar nada, no aprendieron de lo que hizo la clase trabajadora ese 17 de octubre. 17 de octubre de 1945. Yo voy a hablar, si me permiten, del 17 de octubre de 1944. Por ahí les resulta latoso lo que hablo, pero me parece que en este debate cultural vale la pena que nosotros nos tomemos el privilegio de defender de dónde nacemos, de aprender de nuestra familia. El 17 de octubre de 1944, casualidad o providencia, un año antes se sanciona el Estatuto del Peón Rural. El Estatuto del Peón Rural otorgaba derecho a dormir, a vivir dignamente, a tener vacaciones, a trabajar, infinidad de cosas. ¿Se imaginan el quilombo que se armó? La Patagonia, esa rebelde que todos conocemos, había sido producto de la lucha de los trabajadores rurales y habían fusilado a más de 2.500 compañeros. ¿Se imaginan que lo que pasó en aquel tiempo del 20 estaba reivindicándose el 17 de octubre de 1944? Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, daba esa posibilidad. La sociedad rural empezó a decir que eso significaba que los peones le perdían el respeto a los patrones. ¿Cómo iba a ser posible? Y así dio en comercio la jubilación de los trabajadores de comercio. Y ATE en 1944 tuvo el primer convenio colectivo de trabajo con una marcha a la Plaza de Mayo para agradecer que eran considerados trabajadores como el primer convenio colectivo. Primero se dio para después pedir. Primero abrieron las compuertas. Estos caraduras piden lealtades como peronistas y lo único que hacen es darnos paro, aprobar la ley antiterrorista y evitar que nosotros podamos discutir un salario digno, educación, salud, y quieren que seamos leales. Para pedir lealtad, primero tenemos que demostrar lealtad nosotros. Para pedir voto hay que mostrar perseverancia, construcción, conducta. Para ir a buscar y apretar a que se jueguen hay que jugarse. El 17 de octubre la clase trabajadora salió a la calle, no como estos que piden que ayudemos a pesar de lo que hacen, sino porque estaba en riesgo no solo la vida de Perón, sino la perspectiva de una transformación diferente. Y yo no sé si fue Perón que tuvo la lucidez de asumir o la clase trabajadora que parió el peronismo. Pero a partir del 17 de octubre hubo un aluvión impresionante. No ganó el Partido Justicialista, ganó el Partido Laborista las elecciones del 46. Fueron las organizaciones sindicales que fundaron el Partido Laborista y a la cabeza de Perón llevaron a los trabajadores a la primera experiencia de gobierno popular en la Argentina. Fue así, sin duda, que abrimos un cauce espectacular.
Yo me quiero dar un lujo hoy que no se lo pude hacer el primer día que escuché a Cristina Kirchner en la Cámara de Diputados. Todavía no tenía tanta confianza, entonces grité poquito. Sí, grité poquito. Graciela Camaño gritó más que yo. ¿No? Graciela no me deja mentir, ¿no? Le gritó Graciela Camaño y le grité yo. Ella le contestó a Graciela, no a mí. Porque la verdad me quedé sorprendido. La presidenta de la República, con todo lo que sabe, estaba enojada porque estaban haciendo posibilidades de paro nacionales y dijo ese día, bueno, algunos se quejan de que no estemos de acuerdo con los paros, a Perón no le hacían paro como me querían hacer a mí, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Pues estaban haciendo ustedes paro, por eso se acuerdan. Eran los que estaban armando el quilombo. La presidenta dijo, a Perón no le hacían paro. ¡Qué bárbaro! La mayor cantidad de paros, movilizaciones, huelgas que hubo en la historia de la República Argentina se hizo desde 1946 a 1949, que fue el momento de mayor auge, de lograr mayor distribución del ingreso y de parir la Constitución del 49, que hasta que nos demuestren lo contrario es la que sigue alumbrando la perspectiva de un proyecto de sociedad diferente. A los trabajadores nunca nos regalaron nada. Y menos mal que hubo paro y movilizaciones. La segunda época fue del 16 al 19 con Irigoyen. Fue la mayor cantidad de paros y movilizaciones y casi llegamos al gobierno. Casi llegamos al gobierno. En el 46 hicimos nuestra primera experiencia de gobierno y hasta el 50 fuimos así. Después vino la crisis y empezamos a dudar si había que darle más a los patrones o a los trabajadores. Y había que hacer equilibrio. Y la burguesía nacional se empezó a asustar del 50-50. Se empezó a asustar que los trabajadores hayamos crecido de la fiesta del trabajo y terminó aliada haciendo de ese bombardeo de la Plaza de Mayo en el 55 el primer escarmiento que terminó siendo al final con los mismos objetivos fundamentales ese genocidio que vivimos del 76 en adelante. Pegarnos a los trabajadores para evitar con toda claridad que seamos protagonistas. Por eso, compañeras y compañeros, todavía, o por lo menos yo, siento que eso que empecé a olfatear en Lanús, en mi militancia barrial, histórica, y después en la clase trabajadora, de que hay una revolución inconclusa, es cierto. En la revolución que quedó inconclusa de que la felicidad no puede ser 10 años, sino tiene que ser siempre. Los niños tienen que ser privilegiados para siempre. Nuestros viejos tienen que ser privilegiados para siempre. Que el laburo sea el elemento transformador que nos permita desarrollarnos creativamente como seres humanos para siempre. Es un proceso. Vamos a pelear por llevar adelante esa revolución inconclusa que todavía sentimos los trabajadores y el pueblo argentino que está en nuestra cultura. Por eso nos tienen miedo, por eso no hacen plebiscito, por eso no hacen consultas populares, porque saben que como pueblo nosotros somos sobrevivientes, vaya si lo somos como los pueblos originarios, también a cuesta de nuestro genocidio. Pero si nos sueltan un poquito la cuerda y vemos que se puede, arrasamos, como lo hicieron los del pueblo de Loncopué, que cuando le preguntaron si había que hacer minería a cielo abierto, el 82% votó que no a la minería a cielo abierto, diciéndole no a la barri, no al saqueo, como todos los pueblos de nuestro país. Esa es la cultura que tenemos que ir a buscar. Y ahí yo ya no me divido más. No me divido más.
entre peronistas, radicales, comunistas, socialistas. No. El peronismo, esa experiencia de gobierno, fue un crisol también. Fue un mestizaje de cultura. Estamos en una nueva etapa del movimiento nacional. Y esa nueva etapa no sé qué nombre tendrá. Por la duda que alguno me acuse de pensar que no hay peronismo, para adelante, no lo dije yo, lo dijo y lo escuché en la propia plaza el 12 de junio de 1984, en el último discurso de Perón. Algunos estuvieron en esa plaza seguro. Y dijo, mi único heredero es el pueblo. Y yo estaba al lado del Sordo González, que me metió en esto, y digo, Sordo, Isabel no iba a decir. Eso estaba seguro, obvio. El Partido Justicialista, en esa época no nos afiliábamos ni de casualidad. Ahora, que no dijera el peronismo, era pesado. Y la verdad dijo el pueblo. Digo, Sordo. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, Beto? Este ve abajo el agua. Este ve abajo del agua. Y hoy hice mi duelo cuando renunciaba, porque entendí que no hubo peronismo sin Perón, como lo quisieron hacer en la década del 60 y el 70 los traidores del movimiento popular, pero no habrá peronismo sin Perón, con Perón muerto. Lo que habrá son las ideas que parieron al peronismo y que sin lugar a dudas anidan en el corazón de todos nosotros y de la clase trabajadora. Por eso, compañero Fito, es cierto, el 17 de octubre del 2015 nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar, pero ese 17 de octubre del 2015 nos va a encontrar distinto. Nos va a encontrar conscientes y organizados y encabezando la posibilidad de volver a discutir el gobierno de la Argentina para terminar la revolución inconclusa que nuestro pueblo quiere, merece, aspira y desea. ¡Fuerza, compañeros!